Hoy en día, México mantiene relaciones diplomáticas activas con una amplia variedad de países, lo que se traduce en la presencia de alrededor de 100 embajadores extranjeros y representantes de organismos internacionales acreditados en nuestro territorio. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, cuando alguien menciona simplemente el embajador, sin más detalles ni especificaciones, la mayoría de las personas en México asumen que se está hablando del representante oficial de los Estados Unidos ante el gobierno mexicano. Este fenómeno lingüístico y cultural no es casualidad. Refleja una realidad histórica y política muy profunda. La figura del embajador estadounidense en México ha sido, desde hace décadas, algo más que una figura diplomática convencional. Su presencia simboliza mucho más, una influencia poderosa, una atención constante de los medios y una carga geopolítica significativa que trasciende los márgenes de la diplomacia tradicional. Ahora, con la llegada de Ronald Douglas Johnson como nuevo embajador de Estados Unidos en México, ese simbolismo se acentúa aún más. Este nombramiento no solo debe entenderse como una rotación en la maquinaria diplomática, sino como un movimiento estratégico cargado de mensaje político. El perfil de Johnson llama la atención desde el primer momento. No es un diplomático de carrera, ni alguien formado en las sutilezas del servicio exterior tradicional. Al contrario, su trayectoria está profundamente ligada al ámbito militar y de inteligencia, un detalle que no pasa desapercibido en la coyuntura actual. Originario de Alabama, Johnson sirvió primero en la Guardia Nacional de ese estado, donde alcanzó el rango de capitán. Posteriormente, se integró al Ejército Regular de Estados Unidos, donde ascendió al grado de coronel, antes de retirarse en 1998. Pero su vida profesional no terminó con su retiro del ejército. Su experiencia militar le abrió puertas en otros ámbitos estratégicos. Fue asesor especial del Comando Sur en Florida, una unidad clave para los intereses estadounidenses en América Latina. Más adelante, se convirtió en enlace entre la CIA y el Comando de Operaciones Especiales, también en el estado de Florida. Estas funciones lo colocaron en el corazón de la intersección entre seguridad, inteligencia y operaciones encubiertas. Complementando su carrera, Johnson obtuvo una maestría en inteligencia por parte de la National Intelligence University, reforzando su perfil técnico en áreas sensibles de seguridad nacional y geopolítica. Hasta el año 2019, toda su trayectoria había estado centrada en el mundo militar y de seguridad estratégica. Su incursión en la diplomacia fue más bien reciente, cuando fue designado como embajador en El Salvador durante el primer mandato de Donald Trump. En El Salvador, su misión diplomática coincidió con la llegada al poder de Nayib Bukele, un presidente que ha generado opiniones divididas por su estilo autoritario, su desprecio por las normas tradicionales del juego democrático y su discurso confrontativo. Allí, Johnson no fue un simple observador. Fue una figura activa, que apoyó la estrategia de mano dura contra las pandillas y participó en el diseño de medidas más agresivas desde el gobierno estadounidense. Durante su gestión, Washington calificó a las maras salvadoreñas como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a sanciones, operativos conjuntos y una narrativa mucho más severa contra el crimen organizado. Esa misma lógica, ahora, podría trasladarse al contexto mexicano. México, por supuesto, es un país muy diferente. El gobierno actual, encabezado por Claudia Sheinbaum, tiene una visión diametralmente opuesta a la del presidente salvadoreño. Mientras Bukele privilegia la fuerza bruta y los discursos de confrontación, Sheinbaum representa un enfoque más institucional, más social y menos orientado a la represión pura. Sin embargo, hay un terreno donde ambos países enfrentan un enemigo común, el crimen organizado. Y es en este terreno donde la experiencia previa de Johnson cobra especial relevancia. La pregunta que ahora flota en el aire es, ¿qué tipo de estrategia impulsará el nuevo embajador? ¿Buscará replicar el modelo salvadoreño con mayor presión militar y alianzas secretas? ¿O será capaz de adaptarse a las particularidades del contexto mexicano? Hay que considerar que Johnson no aterriza en un vacío. Llega a un país donde la figura del embajador estadounidense siempre ha tenido un papel central en momentos de alta tensión política, económica o de seguridad. Desde 1825, año en que se iniciaron oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, Estados Unidos ha enviado 32 embajadores a México. Durante gran parte del siglo XIX, estos funcionarios eran conocidos como ministros plenipotenciarios. Fue hasta 1905 que se estableció de manera formal el rango de embajador.
A lo largo de casi 2 siglos, esta relación bilateral ha estado marcada por una profunda asimetría de poder, donde México ha tenido que navegar entre la cercanía geográfica y la distancia ideológica. La historia está llena de momentos difíciles, intervenciones armadas, presiones económicas, amenazas diplomáticas y episodios de traición. Aunque en tiempos recientes se ha buscado una relación de mayor cooperación, el fantasma de la desigualdad estructural sigue presente. Las decisiones de Washington muchas veces definen el tono de la política exterior mexicana. Y aunque los gobiernos mexicanos han intentado mantener cierta autonomía, lo cierto es que las acciones del embajador estadounidense tienen una influencia desproporcionada. Por ello, el nombramiento de Ronald Douglas Johnson no debe tomarse a la ligera. Su historial militar, su experiencia en temas de inteligencia y su cercanía ideológica con el trumpismo apuntan a una etapa más ríspida en la relación bilateral. Además, hay que considerar el momento histórico en que este nombramiento ocurre. Donald Trump, nuevamente presidente, ha prometido mano dura contra el narcotráfico y presiona para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta postura, de concretarse, cambiaría radicalmente el marco legal de la cooperación bilateral y podría justificar acciones unilaterales de Estados Unidos dentro o fuera del territorio mexicano. El papel del embajador será clave. No solo como canal diplomático, sino como portavoz informal de la nueva doctrina Trump frente a América Latina, y especialmente frente a México. En ese contexto, Johnson no llega como un mensajero neutral. Llega como un operador estratégico, preparado para implementar una agenda mucho más dura, más exigente y posiblemente más conflictiva. México, por su parte, enfrenta el reto de mantener su soberanía, defender su postura multilateralista y al mismo tiempo preservar la relación con su principal socio comercial y vecino geográfico. En medio de esta compleja red de intereses, ideologías y prioridades opuestas, la figura del embajador vuelve a adquirir un protagonismo central. No es exagerado decir que lo que ocurra en esta nueva etapa marcará el rumbo de la relación México-Estados Unidos en los próximos años. Y si algo enseña la historia de los vínculos entre ambas naciones, es que detrás de cada embajador siempre hay una estrategia, una intención, y a menudo, un conflicto latente que solo está esperando el momento adecuado para estallar. Podemos identificar distintas etapas en la compleja y, muchas veces, tensa relación entre México y Estados Unidos. No se trata de una historia lineal ni de un vínculo uniforme. Ha habido momentos de acercamiento y colaboración, pero también periodos de desconfianza, intervenciones y profundas diferencias ideológicas. La primera etapa se remonta a los años finales del periodo colonial y se extiende hasta los albores del Porfiriato. En ese periodo inicial, el vínculo bilateral estuvo marcado principalmente por la disputa territorial. Fue una época en la que las fronteras no estaban del todo definidas, y las ambiciones expansionistas del joven Estados Unidos crecían rápidamente. Los primeros diplomáticos estadounidenses enviados a México no venían con una visión neutral ni de cooperación genuina. Su misión tenía una agenda muy clara: anexar territorios mexicanos. Dos nombres destacan en ese contexto: Joel Poinsett y Anthony Butler. Este último, al igual que el actual embajador Johnson, tenía formación y antecedentes militares, lo que ya entonces indicaba que la diplomacia venía acompañada de un enfoque estratégico y, en muchos casos, intervencionista. Las acciones de estos primeros enviados derivaron en una creciente tensión que culminó en la Guerra de 1847, un conflicto que dejó una herida profunda en la historia nacional. Como resultado de esa guerra, México perdió más de la mitad de su territorio original, marcando uno de los momentos más dolorosos en la relación bilateral. Incluso después de la guerra, Estados Unidos no dejó de buscar ventajas. Aprovechó las crisis internas mexicanas para proponer tratados que claramente favorecían sus intereses. Un ejemplo de ello fue el Tratado Unclane-Ocampo de 1859. Aunque nunca se ratificó, su existencia revela las intenciones de Washington: obtener el control de rutas estratégicas que permitirían su expansión económica y militar en el continente. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos argumentó que sus intervenciones en la frontera norte mexicana eran para proteger su territorio, especialmente Texas, frente al supuesto descontrol y la criminalidad que reinaba del lado mexicano. Este discurso justificó constantes incursiones militares y presiones diplomáticas. Con la llegada del Porfiriato y la consolidación de un orden interno, la estrategia estadounidense cambió de forma, pero no de fondo. En lugar de buscar la anexión directa, Washington dirigió su atención hacia la expansión económica.
empresas estadounidenses comenzaron a establecerse en sectores clave del desarrollo nacional, como los ferrocarriles, la minería, la banca y el petróleo. El objetivo era desplazar al capital europeo, sobre todo al británico, que había mantenido una presencia importante en América Latina. También se trataba de frenar la influencia de potencias emergentes como Japón, que comenzaban a mostrar interés en la región. Con el estallido de la Revolución Mexicana, el panorama cambió radicalmente. La preocupación central de Estados Unidos ya no era la expansión económica, sino la protección de sus inversiones y, sobre todo, la recuperación de la estabilidad política en su vecino del sur. Por eso, en ese contexto convulso, Washington apoyó gobiernos fuertes, que garantizaran el orden y la seguridad para los capitales estadounidenses. Un caso representativo fue el apoyo al gobierno de Plutarco Elías Calles durante la embajada del influyente Dwight Morrow, una figura que supo tender puentes, pero también consolidar intereses. En la década de los 30, con la llegada del presidente Lázaro Cárdenas, México adoptó una postura nacionalista más firme. A pesar de ello, encontró cierta tolerancia por parte del embajador Josephus Daniels y del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, gracias al contexto internacional y al enemigo común que representaba el fascismo en Europa. Durante la Guerra Fría, México y Estados Unidos se alinearon de manera progresiva. Washington valoraba que México no cayera bajo la influencia soviética y, a cambio, toleraba ciertas prácticas autoritarias del régimen priista. Pero con la caída del muro de Berlín y el fin del bloque soviético, el equilibrio cambió. En los años 90, comenzó una etapa distinta. Washington dejó de respaldar el autoritarismo en México y empezó a celebrar el avance de la democracia electoral. Así, en el año 2000, aplaudió con entusiasmo la llegada del PAN al poder, marcando la alternancia política que puso fin a más de 7 décadas de hegemonía priista. En 2018, el ascenso de Morena y la llegada al poder de una nueva izquierda mexicana no generaron el mismo entusiasmo en Estados Unidos. Sin embargo, tampoco se repitió un episodio trágico como el de 1913, cuando el embajador Henry Lane Wilson fue protagonista directo del golpe de Estado contra Francisco I. Madero. Un capítulo oscuro que aún pesa en la memoria colectiva. Hoy, en la segunda mitad del siglo XXI, México atraviesa una transformación profunda. La izquierda gobierna con legitimidad democrática y busca consolidar un modelo político plural, pero al mismo tiempo estable y funcional. Paradójicamente, mientras México se esfuerza por profundizar su democracia, Estados Unidos vive un proceso inverso. Bajo el liderazgo de Donald Trump, se observa un giro cada vez más marcado hacia la derecha conservadora, e incluso hacia posturas extremas que ponen en entredicho valores fundamentales del sistema democrático. No es la primera vez que los dos países transitan caminos tan distintos en lo interno. Algo similar ocurrió en la década de 1920, cuando la Revolución Mexicana impulsaba reformas progresistas, mientras en Estados Unidos predominaban ideas conservadoras y aislacionistas. En aquella época, embajadores como Henry Fletcher y James Sheffield adoptaron posturas abiertamente provocadoras, tensando la relación entre ambos países y generando fricciones que afectaron la soberanía mexicana. Hoy, con la llegada de Ronald Douglas Johnson, las señales no parecen ser menos inquietantes. Su trayectoria, su cercanía con sectores conservadores y sus gestos simbólicos lo colocan en una posición que va mucho más allá de la diplomacia tradicional. Antes siquiera de entregar sus credenciales de forma oficial, Johnson generó polémica al llamar hermano al activista ultraconservador Eduardo Verástegui. Un gesto que, más allá de lo personal, transmite un mensaje político claro: sus aliados naturales en México no están en el gobierno actual, sino en la derecha más radical. Este tipo de afinidades ideológicas podría representar un serio riesgo para la relación bilateral. Si el embajador actúa con base en simpatías políticas internas, podría alimentar tensiones innecesarias y erosionar la confianza institucional entre ambos gobiernos. El reto, entonces, es enorme. México y Estados Unidos seguirán siendo vecinos, unidos por la geografía, la economía, la cultura y millones de familias transnacionales. Pero el tipo de relación que construyan dependerá, en gran parte, de cómo se manejen las diferencias ideológicas, políticas y estratégicas. La historia ha demostrado que cuando esas diferencias se profundizan, y no se gestionan con inteligencia y respeto, los costos pueden ser altísimos. No solo en términos diplomáticos, sino también en seguridad, economía y estabilidad regional.
Por eso, ante el nuevo capítulo que se abre con la llegada de Johnson, es más importante que nunca leer las señales con atención, recordar las lecciones del pasado y actuar con la serenidad que exige la historia compartida entre dos países tan distintos como cercanos.